Muy bien, estoy como en éxtasis ahora mismo. Ha sido increíble, muy heavy. Desde antes de salir ya oía como ¡guay! Como, a ver, pero ¿qué es esto? Lo he agradecido mucho. Ha sido muy guay. Me ha encantado porque además yo he hecho mucho teatro en mi vida como directora, como dramaturga. O sea, el teatro es mi casa y me ha encantado. Hombre, con La bien querida me emocioné muchísimo. Cuando vi que estaba ella era como, pero wow, porque es que hace muchos años que la sigo y la admiro muchísimo. Y además es esto, que al final no deja de ser como mi primer bolo como entero mío. Y entonces era como, wow, pero el primer bolo, compartir cartel, o sea, en el mismo marco de festival que ella, fue muy guay. Con ella. Sí, me encantaría. ¿Con Mala Rodríguez? Cuando las sacamos, me acuerdo que mi pareja me dijo, yo creo que era sold out. Y yo, bueno, a ver, tampoco te flipes. Y cuando fue en 4 días, no sé, es que claro, ¿qué te voy a decir? O sea, pues flipante. Y además en una ciudad que no es la tuya, es como recibir un chute de autoestima, de seguir creyendo en, o sea, en lo que haces, en plan, no solo está llegando, sino que es que se mueren por verte. No, porque al final, como que al sacar single a single también a mí me permite ir trabajando canción a canción. Sí que es verdad que el feedback del público está siendo más rápido de lo que me esperaba, pero también ya como que tengo un poquito de background, he estado en más proyectos artísticos, sé que esto a veces funciona, a veces no, tampoco quiero como aferrar a los números porque eso me da mucho palo. Solo quiero aferrarme a la energía que he sentido hoy, por ejemplo, eso sí que lo quiero recordar durante mucho tiempo. El teclista es mi pareja y son mis primos, con los que llevo toda la vida cantando así en plan en familia. Con mi pareja fue como bastante natural porque yo estaba componiendo las canciones en casa, él me hacía la preproducción, me ayudaba, él toca el teclado de puta madre y era como, bueno, pues eres tú. Mi primo Juanito, el que está a la derecha, mi primo Juanito tiene la carrera de piano y le tengo ahí con un pad que pobre no lo había tocado en su vida. Le dije, toma esto, el ritmo, es muy fácil para ti, porque al final si tienes la carrera de piano hacer esto no te cuesta nada. Y luego empezamos a ensayar y dijimos, ostras, que necesitamos un coro, o sea, una mujer que haga coros porque como hay tantas armonías en la música y con ella como que el match de voz, bueno, yo creo que por algo genético, ¿no? Es perfecto. Yo siempre pienso que en la cosa más cotidiana está la universalidad, o sea, en cualquier... A mí me pasa con cualquier guión de cine, con cualquier cosa. Lo más simple aparentemente, lo cotidiano, es lo que nos hace empatizar porque es lo universal. Y entonces yo intento siempre escribir desde ahí, desde mi verdad más normal, para que la gente entre en mensajes, es verdad, igual pues un poco más profundos que puedo sentir, pero es mi manera de entregarlos. O sea, todo es un juego, la vida es un juego. Estamos aquí pues para pasarlo bien, a la vez es profundo, pero a la vez es eso, es para mí, tiene que tener mucho sentido del humor y mucho relativizar y es lo que intento con la música y con los conciertos y me lo he pasado increíble.